y sirve que ya en la computadora. Oye, creo que ya está jalando. A ver, espérame, creo que ya está jalando, porque ahora sí ya no se puso en negro. A ver si lo puedes hacer. Sí, ahí está, ya está. Para ver si ya. Ya está, Luis. Ya quedó conectado. Sí, ya está transmitiendo. Sale, Perfecto. Ya, ok. ya te veo. Sí, Está. sale, gracias. Bien, pues. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por su paciencia. Teníamos problemas con la conexión. Finalmente pudimos pues conectarnos, así que voy a iniciar con mi exposición acerca de Plotino contra los gnósticos. En primer lugar, agradeciendo al Seminario de Emanaciones Plotinianas. Muchas felicidades. Se ha generado una suerte de seminario internacional muy interesante. A los maestros normalmente esto nos tomaría 2 o 3 años poder hacerlo. Ustedes se pusieron las pilas y pues se ha dado muy bien esto y bueno, pues nuevamente gracias. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Dado que se trata de una propuesta de acercamiento, no exactamente una introducción a Plotino, para eso les recomiendo el excelente texto de Malena Tonelli, quien estuvo anteriormente. Tiene un texto que pueden ustedes descargar gratuitamente en la red sobre introducción a Plotino, este filósofo platónico del siglo III, uno de los últimos grandes maestros helenos, así como uno de los filósofos griegos antiguos más importantes de la historia de la filosofía. Antes de arrancarme, debo hacer la aclaración. Si llegara a haber algún problema con la conexión, pues nuevamente les pido paciencia. De inmediato nos conectaremos nuevamente. Me pidieron que hiciera esa aclaración. Se trata, pues, de una propuesta de lectura en términos del contexto histórico, cultural de la antigüedad tardía, específicamente la polémica entre helenos y cristianos. Y otra cosa, iré haciendo algunas pausas, estoy observando mis notas, iré haciendo algunas pausas para poder ver los mensajes que puedan ustedes ir poniendo. Permítanme aquí que tuve una... Y también, por favor, si pueden ir descargando del grupo, debe estar ya lista la liga para poder descargar los textos a los cuales nos vamos a referir. Perdón, un momento. Ok. Ahí está la liga, ok, de los textos. Repito, se trata de una propuesta de acercamiento, no una introducción propiamente a este filósofo platónico del siglo III, una propuesta de lectura en términos del contexto histórico, cultural de la antigüedad tardía, específicamente la polémica entre helenos y cristianos. En concreto nos enfocaremos en la llamada tetralogía contra los gnósticos. Ahora, me gustaría detenerme para hacer una mini cápsula biográfica en beneficio de los estudiantes, pues de la gente en general que esté atendiendo esta exposición acerca de quién es Plotino. Plotino nace hacia el 204 de nuestra era, muy probablemente en Licópolis, Egipto. La fuente principal de la que disponemos acerca de su vida es la vida de Plotino, escrita por Porfirio, quien habría de convertirse también en un filósofo platónico muy importante y reconocido en su propia época, como también fuera el caso de Plotino. Porfirio nos narra cómo su maestro inició el estudio de la filosofía a sus 28 años con el platónico Amonio, en Alejandría, con quien permanece 11 años. Se interesa en conocer la filosofía de los persas
y de los hindúes. Hacia el 244 viaja a Roma, región donde se establecerá para enseñar hasta el final de sus días en el 270-271. Hasta después de 9 o 10 años en Roma, comenzó a escribir sus tratados. Algunos de sus contemporáneos caracterizan su filosofía de pitagórica. Si bien parece que mantenía una productiva correspondencia filosófica con la escuela ateniense, algunos griegos acusaron a Plotino de haber plagiado a Numenio, platónico importante del siglo anterior a Plotino, cargo del cual es defendido por escrito por algunos de sus alumnos. Incluso el famoso retórico Longino expresaba su gran admiración por su pensamiento y estilo expositivo, por esa gran claridad que lo caracteriza. Entre sus alumnos se llegaron a contar importantes intelectuales, artistas y políticos, incluidos el emperador Galieno y su mujer Salonina, así como discípulas sobresalientes. Su obra nos ha sido transmitida por la edición que hiciera Porfirio, organizando los tratados de Plotino en 6 grupos de 9 tratados, razón por la que es llamada Eneadas, 9. El orden de la edición de los tratados que sigue Porfirio es de acuerdo con el orden de la filosofía de Plotino, diferente al orden cronológico de su producción, el cual también nos transmite Porfirio. Y de acuerdo con este orden, la llamada tetralogía correspondería a los tratados 30, 31, 32 y 33 que escribe Plotino. Esto es más o menos un periodo medio, si bien su obra es una obra de madurez, es después de los 40 años que comienza a escribir. Y se trata del Tratado 3.8, esto es Eneada 3, Tratado 8, sobre la naturaleza, la contemplación y el 1, Tratado 30, el Tratado 31, que es 5.8, sobre la belleza inteligible, el Tratado 32, que es Eneada 5, Tratado 5, que los inteligibles no están fuera de la inteligencia, sobre el bien, y el Tratado 2.9, que propiamente es el titulado contra los gnósticos, si bien se especula que quizás este era el título general de esta gran obra compuesta por 4 tratados, o más probable que fue dividida y se le fueron dando diferentes títulos por parte de Porfirio, el editor de la obra de Plotino. Porfirio además escribe una vida de Plotino, como se mencionó en esta mini cápsula biográfica, les leí un par de párrafos de un texto mío, y en esta vida de Plotino, en el capítulo 16, se nos narra lo siguiente acerca de la relación entre Plotino y los gnósticos. Vamos directamente al texto. Les repito que está ahí la liga para el Drive, así pueden ustedes descargar los textos que he preparado para esta sesión. Van a encontrar los 4 tratados mencionados completos en la traducción al español de Igal, otro archivo PDF en donde hay citas que vamos a leer. Digamos, primero voy a introducir el tema como tal, luego pues avanzaremos propiamente a leer y discutir algunos de estos, algunos pasajes de estos textos. Hay un artículo sobre el gnosticismo para que haya una referencia, y también viene el capítulo 16 de la vida de Plotino. Vamos entonces, por favor, al capítulo en cuestión. Entre otros muchos cristianos, en tiempo de Plotino, destacaron como miembros de una secta derivada de la antigua filosofía los adeptos de Adelfio y Aquilino, que, estando en posesión de los escritos numerosísimos de Alejandro el Libio, de Filocomo, de Demóstrato y de Lido, presentando revelaciones de Zoroastro, de Sostriano, de Nicoteo, de Alógenes, de Meso y de otros por el estilo, embaucados ellos mismos, embaucaban a muchos, alegando que Platón no había sondeado las profundidades de la esencia inteligible. De ahí que, aunque Plotino mismo lo refutaba con numerosos argumentos y escribió además un tratado, justamente el que hemos titulado Contra los gnósticos, nos dejó a nosotros la tarea de criticar las doctrinas restantes. Y Amelio, otro de los principales discípulos de Plotino junto con Porfirio, quien escribe esta vida de Plotino, y Amelio se alargó hasta escribir 40 libros contra el libro de Sostriano, y yo, Porfirio,
tengo compuestas numerosas refutaciones en contra del de Zoroastro, demostrando que ese libro es totalmente espurio y reciente y forjado por los fundadores de la secta para hacer creer, que las doctrinas que ellos veneraban por su propia elección eran originales del viejo Zoroastro. Ahí concluye el capítulo 16, en donde se da noticia incluso de los títulos de algunos de los textos gnósticos conocidos por Plotino, comentados dentro de su propia escuela, algunos de los cuales incluso aparecen entre los llamados códices de Nag Hammadi, esto es en 1945, en la arena del desierto egipcio, aparecen una serie de papiros, una colección de textos gnósticos, entre los cuales se hallan el Alógenes, el texto de Sostriano, a los cuales acaba de referir directamente Porfirio. ¿Quiénes son, pues, estos gnósticos? Brevísimamente es necesario que hagamos una referencia a esto, ¿no? El término gnosticismo, como en el caso del término neoplatonismo, es forjado, pues más bien recientemente, por parte de los académicos. Se habla de gnósticos, como también se hablaba de platónicos. Su uso, platonismo como sustantivo, pues es empleado por los historiadores de la filosofía modernos. Incluso, bueno, se ha vuelto en un cierto lugar común al día de hoy referir que neoplatonismo, pues es una categoría moderna y no es el modo en que autores como Plotino se concebían a sí mismos. Ellos se llaman a sí mismos platónicos. Bien, en el caso del gnosticismo se hace énfasis en la búsqueda, se trata de una propuesta o camino espiritual en donde se hace énfasis en la búsqueda de un conocimiento salvífico, esto es, hay un elemento, diríamos, soteriológico y escatológico acentuado en estos textos, pertenecientes a comunidades espirituales o mistéricas. Hay un parentesco con las tradiciones mistéricas de la época helenística y la antigüedad tardía. Algunos especialistas hablan específicamente de la gnosis judaica y cristiana en el Alto Imperio Romano. Muchos autores, muchos estudiosos adoptan y consideran gnósticos a los grupos que presentan un determinado conjunto de doctrinas religiosas, teológicas, místicas, sintetizadas en los siguientes términos en un coloquio que se da de estudio de las religiones en Mesina en 1966. Se llega a un acuerdo para hablar de quiénes son los gnósticos. Cito, esto está en el artículo compartido de José Montserrat Torrens. La concepción de la presencia en el hombre de una chispa divina que proviene del mundo divino, que ha caído a este mundo sometido al destino, al nacimiento y a la muerte, y que tiene que ser despertada por la contraparte divina del yo para ser finalmente reintegrada. Ahora, el texto de Alógenes, el de Sostriano, junto con textos como el apócrifo de Juan, las tres estelas de Set, el extraordinario texto de Trueno, Intelecto Perfecto, en donde una potencia divina femenina habla en primera persona de una manera muy, muy potente, valga la redundancia, pertenecen a la llamada gnosis setiana, es decir, el grupo de gnósticos que identifican a la figura de Set como el Salvador, a su vez comúnmente identificándolo con la figura de Jesucristo, Set, el hijo de Adán y Eva, siendo la expresión de la gnosis más filosófica, digamos, es el grupo que hace mayores planteamientos filosóficos. Al respecto del origen del gnosticismo, pues se ha planteado y es visible el elemento persa, de pensamiento persa presente, hay una influencia del orfismo griego, así como de la filosofía griega, particularmente del estoicismo y especialmente de Platón, así como de pues la filosofía o pensamiento egipcio,
De hecho, el llamado hermetismo sería una forma de gnosticismo, el cual de un modo particular y en común con la tradición platónica, eh, tiene una visión, diríamos, monista de la realidad, en contraste con el resto de las expresiones del gnosticismo. Hay diferentes grupos y figuras relevantes, eh, todos los cuales comparten un dualismo anticósmico más o menos acentuado, pero una fuerte postura dualista. Se trata, pues, de intérpretes de Platón. Esto es algo que preocupa a Plotino, y es que es necesario considerar que en su época los gnósticos y los cristianos son indistinguibles. Hay grupos gnósticos judíos, grupos gnósticos cristianos, o bien una especie de fusión, obviamente, de ambos elementos, si bien también hay una suerte de gnosticismo no cristiano, no judío, como sería el caso del llamado hermetismo, pero se trata de intérpretes de Platón, y esto es lo que más interesa o preocupa. Mencioné propiamente a Plotino. Hay un debate sobre la interpretación monista o dualista de Platón en el caso de los gnósticos, una preocupación quizás justificada. Si pensamos en la influencia cristiana dominante en la interpretación de Platón, podríamos decir hasta el día de hoy. No vamos a entrar en esa polémica, desde luego, pero esa es la finalidad principal que tiene en mente Plotino al escribir sus tratados, según veremos. En el caso del gnosticismo encontramos, pues, una compleja y profunda expresión de pensamiento teológico, mítico, perdón, y bueno, y filosófico, ¿no? Particularmente en el caso de los setianos, tratándose de una especie de subsuelo, diríamos, del pensamiento occidental, e incluso, en mi opinión, pues un importante elemento desconocido de la modernidad, quizás sobre todo de la llamada posmodernidad. Si pensamos que es una forma de pensamiento presente en la espiritualidad moderna, incluso en la cultura popular, ¿no? La película de Matrix sería un ejemplo. El fenómeno del llamado Código Da Vinci sería otro, ¿no? Se trata de un contexto fundamental del desarrollo del pensamiento de Plotino, junto con el material de los llamados papiros griegos mágicos, el Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, que es una enorme colección de textos, los hermética, y referiremos un poco más a esto, la relación de Plotino con los hermética. Además, por supuesto, de Platón y el platonismo medio, Aristóteles, los peripatéticos, el estoicismo, el pitagorismo, todo ello elementos presentes en la extraordinaria síntesis que realiza Plotino. Ahora, lo que va a reclamar Plotino a los gnósticos es principalmente el que aborrecen el cosmos, su actitud antimundo, anticuerpo, la manera en que interpretan la figura del demiurgo que presenta Platón en el diálogo del Timeo, este artesano que fabrica el cosmos. Es interpretado como una entidad malévola, ignorante, negativa, diríamos, de alguna manera u otra, la cual crea el mundo sensible, el mundo corporal, por medio de sus propios excrementos. Esto es el modo en que los gnósticos nos dan a entender que esta vida es una mierda, como seguimos diciendo al día de hoy. El mundo es una especie de prisión, una cárcel de la cual hay que huir. Se critica esta actitud de evasión, rechazo completo del mundo, de la ley también del mundo, el cosmos siendo visto como, bueno, no solo como una prisión, sino que el mundo es concebido como establecido bajo un gobierno
perverso, malévolo por parte del demiurgo y sus secuaces, sus subordinados, los llamados arcontes, asociados con las esferas planetarias que componen el alma del mundo. Pero bueno, hay una visión negativa, pues, de esta figura del creador, del creador del cosmos y el gobierno que lleva a cabo del mundo, que de hecho al día de hoy lo que sucede con el virus y estas teorías, mitos conspiratorios sobre el origen del virus en un plan para gobernarnos y dominarnos e implantarnos chips, pues tiene un trazo, un rasgo bastante gnóstico, pues, en mi opinión, ¿no? Hay un gobierno perverso del mundo, una suerte de gobierno invisible que nos mantiene a todos ignorantes. Bueno, es una visión más bien mítica, gnóstica, y además, ¿para qué querrían darnos chips si ya todos tenemos celulares, ¿no? Pero bueno, esto es una de las principales críticas de Plotino. Le parece absurdo que se hable de una caída del alma, de una caída de Sofía, es decir, de una suerte de ruptura, escisión o falla en el ámbito de lo divino, una ruptura metafísica reflejada por ese, pues, dualismo monoteísta, lo cual es un tanto esquizofrénico, que es un modo en que representó el demiurgo, por cierto, ¿no? Se trata, pues, de un contraste entre la ruptura metafísica que plantea el gnosticismo, entre un mundo divino, un ámbito divino y un ámbito material malévolo, frente a un paradigma que es el paradigma platónico que expone Plotino, de continuidad, ¿no? La realidad como grados de contemplación, va a referir el filósofo. Hay que pensar que los planteamientos de Plotino se insertan en un proyecto metafísico de la unidad que no se reduce a ser una ontología. Comienza a prestársele más atención a la llamada enadología, enología, como una expresión de una metafísica de la unidad que no se reduce a ser una metafísica del ser, como en el caso de la ontología. Ahora, el planteamiento de la realidad como grados de contemplación ocurre en 3.8, en el tratado tercero, en Eneada tercera, tratado octavo, perdón. Explícitamente forma parte de la exposición de Plotino contra los gnósticos, pero lo menciono porque ilustra, y esto es otra observación que es necesario, observación hermenéutica que es necesario tomar en cuenta al respecto de la filosofía de Plotino, la relación indisoluble, ilustra la relación indisoluble entre metafísica y epistemología. Los niveles de la jerarquía de los principios que constituyen la realidad, las llamadas hipóstasis, el uno bien, la inteligencia y el alma, son al mismo tiempo niveles y estados de conocimiento y de conciencia. Las hipóstasis están en nosotros, dirá Plotino en 5.1. Es como si estos principios metafísicos tuvieran, podríamos decir, se ha dicho, tuvieran cualidades fenomenológicas. Es la parte, el elemento empírico del sistema, podríamos decir, el elemento práctico, a lo cual podríamos apuntar recurriendo a la fórmula del helenista francés Pierre Hadot, quien habla de la filosofía antigua, la filosofía griega como forma de vida y práctica espiritual. En el caso de Plotino se trata de una paideia platónica, la exposición de un camino formativo para el ser humano, que es, pues, la ética, el elemento práctico. La ética en el sentido de la filosofía antigua, porque en el sentido moderno de la filosofía universitaria, pues es una disciplina dominada por especialistas de los cuales no esperamos que sean virtuosos. No digo que no lo sean, seguramente lo son, pero se trata de teorías y discursos cuando en la filosofía antigua eminentemente, principalmente, hay discursos, por supuesto, y teorías éticas, pero en primer lugar se trata de una práctica, de una forma de vida.
o una, diríamos, síntesis subjetiva que tiene que realizar el estudiante, el filósofo, cada uno, y que está vinculado con la temática central, en el caso del platonismo, del autoconocimiento y el cuidado de sí, en donde, pues diríamos, la filosofía, veremos, va más allá de sí en Plotino. Se suele hablar de una mística, bueno, esto es eh, hasta cierto punto inútil, pero por otro lado quizás confuso. En primer lugar, porque Plotino no habla exactamente de mística. Sé que Masur habla de unio mágica, no unio mística en Plotino. O bien se ha hablado, esto lo hace Merlán, por ejemplo, me parece que María Isabel Santa Cruz le sigue en este punto, de una mística racionalista. Si tuvieron oportunidad de escuchar la exposición, la excelente exposición de Gabriel Martino la semana pasada, él apuntó a esta interrelación entre experiencia directa en la filosofía de Plotino, una interrelación entre tres elementos: experiencia directa, razonamiento filosófico y exégesis. Esto es, hay una hermenéutica que es un binomio teoría-práctica, ¿no? La filosofía como forma de vida, y en donde Plotino se está dirigiendo a cada uno de los sujetos, e incluso se le invita a hacer ejercicios meditativos, ¿no? Directamente. Le da instrucciones Plotino a su lector o a su estudiante. También hay que tomar en cuenta que muchos de los tratados de las Eneadas reflejan el estilo de exposición en clase del propio filósofo, ¿no? Nos dice Porfirio en la vida de Plotino, 23:15. Para él, para Plotino, el fin y la meta consistían en aunarse con el Dios omnitrascendente y en allegarse a él. 4 veces, mientras estuve yo con él, alcanzó esta meta merced a una actividad inefable. El fin de la filosofía es lo que técnicamente va a llamar Plotino la génosis, la unificación, la unión del alma con el primer principio de todas las cosas, la unidad, lo llama también el uno bien, experiencia que supone de alguna manera una superación de la filosofía, concebida esta en términos de demostraciones formales y también en el contexto de una crítica al reducir al conocimiento a demostraciones, discursos y teorías. Esto lo hace explícitamente Plotino. Encontramos algo similar en los llamados hermética, en donde se habla de la filosofía griega como ruidero de palabras, ¿no? Por ejemplo. La unificación, pues, es concebida como progresiva, implica el desarrollo y la virtud, esto es, implica una experiencia de vida, una madurez, una estabilidad emocional, un desarrollo intelectual, algo que se alcanza, si se alcanza, pues seguramente en más de 4 años de una licenciatura universitaria. Y por ello encontramos constantes referencias en los tratados a estas experiencias directas de conocimiento, hipotéticas planteadas al lector, o directamente las de Plotino, incluso la de Plotino referida por Porfirio, como acabamos de ver, quien indica que 4 veces alcanza esta unificación con ese primer principio de todo llamado el uno bien. Esta experiencia de conocimiento progresiva, y de hecho ya la unificación va más allá de ser una experiencia de conocimiento, una experiencia de algún tipo, aunque no exactamente de conocimiento, pero que implica una unificación. Cuanto más se conoce, cito, más se unifica con el objeto conocido. La razón, pues, se une con el alma del estudioso, va a indicar Plotino. Cito nuevamente: las contemplaciones van haciéndose cada vez más íntimas y unificadas.
hay referencias en los tratados que vamos a ver a el modo en que se puede producir esta experiencia, con qué en nosotros, se plantea que hay algo en nosotros semejante a él, a este primer principio de todas las cosas. Dentro de nosotros, en cierto modo, llevamos su huella, y aquí el término de ignos que emplea Plotino va a ser un antecedente importante a la noción postplotiniana de platónicos como Jámblico y Proclo, que hablan de gentes, siges, del uno en el alma. Valga el paréntesis de la observación más técnica, porque se habla, por ejemplo, en 5555 de la huella del uno, esta forma de la mónada, también nombrada de este modo, si bien la referencia al respecto de este primer principio es igualmente como aforme, más allá de toda forma, y en última instancia inefable en 556. De hecho, en 55, como lo indica Igal en su introducción, tenemos uno de los más importantes pasajes que Plotino escribe acerca de la inefabilidad de este primer principio. Pero menciono todo esto porque, si bien por un lado parece que se trata este primer principio del cual se origina la inteligencia cósmica, de la cual a su vez se deriva el alma del mundo, y del cual a su vez y finalmente resulta por derivación el cosmos sensible y corporal. Este primer principio pareciera extremadamente remoto, pero al mismo tiempo se apela a la experiencia directa, a la posibilidad de una progresiva, aunque es problemático ponerlo de este modo, incluso hablar de experiencia del uno, esa progresiva conocimiento, experiencia de unificación que tiene estadios y que desemboca en su estadio último en la unificación como tal con el primer principio. Hablaremos con un poquito más detalle de los estadios que plantea el itinerario que nos expone Plotino en estos tratados. Pero hay indicaciones, mejor dicho, directas para realizar ejercicios de concentración en sí por parte del lector, una suerte de un desasirse, que recuerdan diferentes técnicas de meditación orientales, pero principalmente hay que leerlas también en el contexto de planteamientos que se hacen, por ejemplo, en el Corpus Hermeticum, en el primer diálogo, en el llamado Poimandres, acerca de este desasirse y concentrarse en sí de la potencia de observación, en uso de inteligencia, así como en las observaciones que se hacen en los llamados oráculos caldeos, por ejemplo, otro texto contemporáneo a Plotino, aunque se debate si lo conoció o no, nunca lo refiere directamente, como tampoco ocurre con los hermética, y sin embargo hay paralelismos muy cercanos en los textos. Pero bueno, en los tres casos hay indicaciones específicas sobre técnicas de meditación, diríamos, que, que implican no un esfuerzo intelectual de comprender o ver en ese sentido, sino una suerte de deshacimiento del alma para recibir y ser tocada, que es una de las metáforas que va a emplear Plotino por el uno, estando a solas con el uno. Dice en 558:10, porque fue visto como quien no vino, sino que está presente antes que todos, aún antes de llegar a la inteligencia. Más adelante, porque es inteligencia, lo mira cuando lo mira con aquello de sí misma que no es inteligencia. Se emplea la parte superior del pensamiento, cuya actividad es intuitiva,
no como la razón, no como el razonamiento discursivo, no como la parte inferior o externa o que tiende hacia el exterior del pensamiento, que es el razonamiento discursivo, sino que, bueno, como ocurre con otros filósofos griegos, hay una concepción más compleja del ejercicio del pensamiento mismo, de la inteligencia, el razonamiento, del conocimiento como tal. Pero en Plotino el conocimiento al cual nos va a apuntar principalmente será intuitivo, allegándose a este por medio del razonamiento formal, aparejado con un estado de virtud. La intuición en última instancia desembocando potencialmente en esa experiencia, decíamos, del uno. Bien, quizás aquí puedo, antes de avanzar a cuestiones más concretas en los tratados de la tetralogía contra los gnósticos, voy a ver un momento si puede haber, eh, si hay preguntas aquí, parece que no de momento, espero que más o menos se haya podido seguir la exposición, un poquito apresurada quizás al inicio por los problemas técnicos que tuvimos, pero si no hay preguntas hasta aquí, que me parece que no, vamos, perdón, sí hay aquí algunas preguntas. Esta unificación, este aunarse con el uno, pregunta Bodio Escalante, saludos, ¿es una experiencia extática de algún modo mística? Bueno, repito, no emplea el término místico en este sentido, como se va a emplear después, y sin duda Plotino va a ser el filósofo de la mística para el medievo, el Renacimiento, para la tradición occidental, o de los grandes filósofos de la mística, pues, ¿no? Aunque él no habla de unión mística. Y en todo caso, si vamos a hablar de mística, como muy bien señala María Isabel Santa Cruz, habría que pensar en una mística racionalista, una mística de la racionalidad, donde la razón en su fondo encuentra algo que la desborda, que le supera por completo. Ahora, al respecto de ello, pues la referencia principal para los platónicos, o una de las referencias principalísimas, es el Fedro de Platón, en donde las manías serían modos de superar estos límites del razonamiento, experiencias de estados no ordinarios de conciencia, diríamos. Platón refiere al entusiasmo, al éxtasis y a la posesión. Estandariza los diferentes tipos de manías, y lo que Plotino refiere como el uno bien, pues estaría dentro de las coordenadas de ese tipo de experiencias consideradas como filosóficas, pero que habría que ver no como experiencias de lo irracional, sino como experiencias metarracionales, es decir, en donde se transmite sabiduría, distinguiendo entre locura divina y locura humana, como se hace en el texto. Entonces, bueno, si la queremos considerar mística, pues es una mística la de Plotino. Lo vamos a ver, las referencias que da, que no están peleadas ni que son excluyentes en automático, como muchas veces se asume, que no están peleadas con la ciencia, con la dialéctica, con el análisis dialéctico riguroso. De hecho, este es necesario. El ejercicio del razonamiento formal riguroso es un medio necesario, pero forma una suerte de conocimiento secundario. La verdadera inteligencia, como dice Plotino, está por encima de esto, y por encima incluso de la actividad intuitiva de Nus, pues la experiencia de algún modo de la unidad. Bueno, quizás me extendí un poco de más.
Claudia, muchas gracias. Saludos. Bien, vamos entonces. Me parece que de momento eso es a lo que se refiere las preguntas. Vamos a acercarnos más todavía entonces a los tratados propiamente de la tetralogía. Permítanme rápidamente, me sirvo un poco más de agua. En el caso del tratado 3.8, sobre la naturaleza, la contemplación, y el 1 es uno de los tratados más conocidos, más gustados por los investigadores. Porfirio lo coloca en la Eneada tercera por considerado cosmológico en la medida en que versa acerca de la creación del cosmos, lo cual ocurre por medio de la contemplación, como famosamente va a exponer Plotino en este tratado. En el caso de 5.8, el propósito de este tratado es darnos una comprensión vívida y poderosa de la verdadera naturaleza del nous cósmico, del principio arjé. Hay 3 arjai, las llamadas hipóstasis del principio de la inteligencia. Pero nos intenta en este tratado Plotino transmitir no una comprensión meramente externa, sino que nos haga capaces de llegar a ser esa inteligencia y ver su mundo desde dentro. Aquí estoy siguiendo, de hecho, algunos de los planteamientos de Jesús Igal en sus introducciones a los tratados. Le voy a citar a este respecto a continuación. En 5.5 se introduce, o sea, la última frase, perdón, vamos, me estoy refiriendo a 5.5. Ahora, en 5.5, la última frase de 3.8 introduce directamente el tema que ocupa los 3 capítulos de 5.5. Los 2 tratados juntamente forman el segundo ascenso al bien que expone Plotino desde 3.8. El primero, en 3.8, comienza por la base de la naturaleza, que es la forma más baja del alma. El alma comienza en el estadio directamente inferior al bien, con la inteligencia, el ser real o el mundo de las formas que nosotros descubrimos en nosotros mismos cuando hacemos algún progreso en la contemplación auténtica. En 5.8 se considera en profundidad la belleza del mundo inteligible y se declara que su inteligibilidad no es discursiva. En los primeros 3 capítulos de este tratado 5.5 pasamos de la belleza a la verdad de la inteligencia y se prueba con firmeza su absoluta identidad con los objetos inteligibles, las formas. Después sigue una demostración de que el uno o bien tiene que existir más allá de la inteligencia y ser, conduciendo a uno de los relatos, dice Igal, más impresionantes en las Eneadas de su naturaleza trascendente e inefable, así como refiere la extraña conciencia directa con la cual le podemos aprender. En el capítulo 12 se vuelve al tema de la belleza inteligible y se demuestra que si se la capta mal, puede separarnos del bien. Va a expresar una tensión entre bien y belleza Plotino en esta exposición. En el capítulo 13 se resume el argumento y se prepara el camino para la discusión que refuta las ideas gnósticas de la realidad y que se encuentra en 2.9, que es el tratado propiamente titulado Contra los gnósticos. Cito a Igal. Los 3 primeros tratados de la tetralogía presentan el carácter de una revelación gradual, siguiendo el método ascensional adoptado en contextos similares por el propio Platón, en forma de tríptico. 1. Ante todo, la revelación de la realidad como constituida por una escala ascendente de grados de contemplación. A continuación, la revelación del mundo inteligible como preliminar a la gran revelación del uno bien a partir de la unidualidad, unimultiplicidad y boniformidad de la segunda hipóstasis, y a partir de la belleza del mundo inteligible, temas de 3.8 y 5.8 correspondientemente, y de la verdad de la inteligencia, y de la verdad de la inteligencia, perdón, tema de 5.5. 3, finalmente, como
como culminación de todo el proceso ascendente, la grandiosa revelación del primer principio, primero como uno y luego como bien. Esto ocurre también en 5.5. Solo entonces, y tras una recapitulación, esta vez en orden descendente, de la estructura jerárquica de la realidad, las llamadas hipóstasis, solo entonces se apresta Plotino a impugnar selectivamente algunas de las tesis de los gnósticos. Fin de la cita de Igal. En el caso del Tratado 2.9 contra los gnósticos, se trata de 3 bloques de críticas concentradas, cito nuevamente, en torno a 4 núcleos. Uno, el antihelenismo, desdeñando soberanamente a los filósofos griegos y más concretamente a Platón, lo que no les impide saquearlo doctrinalmente. 2, absurda teología, multiplicando farragosamente entidades, eones, en el mundo inteligible, en el pléroma, e introduciendo en él un percance perturbador, caída de Sofía. 3, cosmología mezquina, por su desprecio del cosmos, del hacedor, del cosmos y de los astros, los ordenadores del cosmos. 4, una antropología elitista, arrogándose una superioridad innata, una providencia que vela por ellos solos, unos poderes extraordinarios y una gnosis privilegiada que les asegura un destino mejor sin el esfuerzo de las buenas obras. La falta del elemento ético, un señalamiento crítico muy importante en Plotino, en el cual nos vamos a detener como el último punto de nuestra exposición. Ahora, en el archivo de PDF que dice citas, viene una cita que voy a leer para que por favor puedan ustedes abrir el archivo. Es la primera o la segunda cita, está encabezada con el título Presupuestos de la exposición de Plotino. Esto es Eneada 2, Tratado 9, capítulo 10, líneas 1-15. Está la referencia hasta abajo, hay algunos subrayados. Leo la siguiente cita que nos permite contextualizar de un modo más específico los planteamientos que hace el propio Plotino, cuáles son sus presupuestos en la exposición contra los gnósticos, pero que no se dirige a ellos, sino que se dirige al público de su propia escuela, a sus propios estudiantes, a los propios platónicos, que pudieran verse seducidos por los planteamientos de los gnósticos, quienes, entre otras cosas, dirán que Platón no llegó a comprender el todo del mundo inteligible o la realidad divina y cosas por el estilo. Leo entonces de 2, 9, 10, 1-15. Pues bien, si uno examinara otros muchos puntos, este es Plotino, ¿no? Si uno examinara otros muchos puntos, o mejor, todos, tendría materia sobrada al ir valorando sus teorías una a una, pero no. Nos cohíbe un cierto respeto por algunos de nuestros amigos que, habiendo topado con esta doctrina antes de hacerse amigos nuestros, no sé cómo perseveran en ella. Ellos mismos, sin embargo, no vacilan en afirmar lo que precisamente afirman, sea que traten de acreditar de verosímiles sus propias doctrinas, sea que piensen que son verdaderas. Pero nosotros hemos tratado estos temas dirigiéndonos a nuestros íntimos, no a ellos, pues no se puede hacer nada más para convencerlos, a fin de que no se vean importunados por ellos cuando les vengan no aportando demostraciones, ¿cómo podrían hacerlo? Sino con audaces acertos. Otro sería nuestro estilo si tratáramos de redactar un contraataque contra quienes se atreven a escarnecer las doctrinas acertadas y atenidas a la verdad de los varones antiguos y divinos. Pues bien, hay que renunciar a este tipo de crítica. Reitero entonces, Plotino es claro en este tratado de cuál es su fin. Se está dirigiendo, está polemizando contra los gnósticos, pero no se está dirigiendo directamente a ellos, sino a su propio público, a sus propios estudiantes, para inmunizarlos, creo que dice Igal,
de pues los extraordinarios acertos y pretensiones pues de los gnósticos, porque claro, si alguien me vende alcanzar la gnosis sin tener que hacer todo el esfuerzo ético e intelectual de por medio, sino por medio de una simple, bueno, simple entre comillas, pero por medio de alguna iniciación, automáticamente yo alcanzo esto, pues ello le preocupa a Plotino. Ahora, es necesario, pues, distinguir que Plotino no tiene la intención de transmitir con fidelidad cuál es la doctrina gnóstica, cuáles son sus planteamientos, sino que se está dirigiendo a su propio público y, bueno, es claro, pues, al respecto. Al inicio de 2.9, antes de presentar pues, los planteamientos que le parecen más escandalosos, absurdos, o que necesariamente hay que censurar, pero explicando por qué. Esto es argumentando en contra. Al inicio de ello, para tener un contraste, Plotino brevemente expone sus propios presupuestos teológicos, antropológicos, cosmológicos. Vamos entonces primero a ver un par de pasajes en estos tratados en donde pues tenemos ilustrados de un modo muy sintético pues algunos de los planteamientos principales de Plotino, que luego él mismo va a contrastar con los de los gnósticos. Vamos entonces a ir a continuación a ver algunos pasajes en donde se exponen los planteamientos gnósticos, pero primero, ¿cuáles son los presupuestos del propio Plotino? Para esto, vamos a ir al texto de 2.9, tratado número 33, en lo que se refiere al orden cronológico de su composición, tal como nos lo transmite Porfirio. Tienen ustedes el PDF en donde están los 4 tratados de la tetralogía. El último es 2.9. Y vamos al inicio del propio tratado, el primer capítulo de 2.9, por favor. Vamos a leer del capítulo 1 al 3. Voy a ir saltándome, o sea, no lo vamos a leer completo, aunque son capítulos en realidad breves. No, de todas maneras no lo leeremos completo, pero bueno, si son unas cuantas páginas, me interesan algunos pasajes aquí que nos concentremos. No me voy a detener mucho a comentar, podríamos desde luego dedicar la sesión de hoy entera a estos capítulos. Haré muy breves comentarios, voy leyendo desde el inicio entonces, primer capítulo, Eneada 2, Tratado 9. Por lo tanto, puesto que la naturaleza simple del bien se nos ha manifestado además como primera, pues todo lo no primero no es simple, y como algo que no posee nada en sí mismo, sino como una sola cosa, y puesto que la naturaleza del llamado uno es la misma, pues tampoco esta es otra cosa y luego uno, y este uno tampoco es otra cosa y luego bien. Siempre que digamos el uno y siempre que digamos el bien, hay que pensar que su naturaleza es la misma y que la llamamos una, no tratando de predicar nada de ella, sino tratando de mostrárnosla a nosotros mismos como podemos. Que la llamamos el primero, por esta razón, porque es algo simplísimo, y el autosuficiente, porque no consta de varios componentes, si no dependería de sus componentes. Y que decimos que no está en otro, porque todo lo que está en otro también proviene de otro. Sí, pues tampoco proviene de otro, ni está en otro, ni es ningún compuesto,
síguese forzosamente que no hay nada por encima de él. El primer principio de todo lo llamamos uno, lo llamamos bien. Comienza hablando de esto. No debemos, por tanto, recurrir a otros principios, sino colocar a este el primero. Los gnósticos todavía por encima del primer principio de los platónicos, pues colocarían más principios. No debemos, por tanto, recurrir a otros principios, sino colocar a este el primero. Luego, después de él, aquí viene la enumeración de los principios básicos de submetafísica. Luego, después de él, a la inteligencia y al inteligente primario. La inteligencia que contiene en sí las formas a los inteligibles, siendo el inteligente primario el ser, ¿no? Entonces, segundo principio, nous, la inteligencia. Y luego, después de la inteligencia, al alma. Este es efectivamente el orden conforme a naturaleza y no postular en el mundo inteligible ni más ni menos que estos. A continuación, concluyo aquí la lectura de este pasaje. A continuación, va a hablar de la inteligencia propiamente, un poco más abajo en el capítulo 1, línea 28 de la edición de Igal, es 1.28. La inteligencia está como está, siempre en el mismo estado, cita en actividad estable, mas el movimiento hacia ella y alrededor de ella es ya tarea propia del alma, la tercera hipóstasis, el tercer principio. Y hay una razón que va de la inteligencia al alma, un logos. Hay un logos que va de la inteligencia al alma, haciendo al alma intelectiva, no creando una nueva naturaleza intermedia entre la inteligencia y el alma. De nuevo, tampoco hay que postular varias inteligencias, porque los gnósticos van a separar entre la inteligencia y el inteligible, por ejemplo, o van a hacer aún más distinciones como si fueran todas ellas hipóstasis separadas. Plotino expondrá acerca, en otros tratados, acerca de la naturaleza triádica de la inteligencia, pero se trata de una naturaleza unificada, múltiple, pero unificada, o unimúltiple, como traduce Igal. Gempola, si mal no recuerdo, que es lo que usa Plotino. Más abajo, en el capítulo 2, que inicia por lo tanto en las cosas de allá, unas líneas más abajo, antes de la línea 5, capítulo 2 del Tratado 2.9, hay que admitir en cambio que de nuestra alma una parte está siempre aplicada a las cosas de allá, otra vuelta a las de acá y otra en medio de ambas. Porque ocurre que como nuestra alma es una sola naturaleza, en multitud de potencias, unas veces toda ella es transportada junto con la parte mejor de sí y del ser, pero otras la parte peor de ella, arrastrada hacia abajo, el alma inferior, arrastra consigo la parte intermedia, pues no sería justo que arrastrase consigo el alma entera. Esto es una referencia a la llamada parte no descendida del alma o alma indescensa, que esto es un elemento muy importante en el planteamiento de Plotino, y continúa explicando este proceso en términos de un descenso de emanación o transmisión y radiación que hace el logos, de la inteligencia para con el alma superior, del alma superior para con esta especie según el alma que es la naturaleza, y asimismo para con la materia, cuyo resultado es la realidad sensible o el mundo corporal. Repito, mi intención no es hacer tanto una introducción a Plotino, sino más bien una propuesta, decíamos, de acercamiento, pero estamos aprovechando estos pasajes en donde Plotino, antes
de directamente exponer los planteamientos gnósticos contra los cuales polemiza, pues como contraste aclara o expone cuáles son sus propios presupuestos teológicos, antropológicos y decíamos también cosmológicos, en donde lo que tenemos es la exposición de una realidad, diríamos, unificada, graduada. Los diferentes principios corresponden a diferentes grados o niveles de una suerte de realidad total, cuyo límite externo o inferior sería la realidad sensible o bien corporal. Pero hay una suerte de continuidad y no una ruptura. Continuidad que asegura el bien, la inteligencia y la belleza del universo, de este cosmos, a diferencia del vituperio que exponen los gnósticos, estos cristianos, al respecto del universo que habitamos. Para Plotino la materia está iluminada, como se dice más abajo en 3, se emplean las metáforas de la iluminación para referir a esta irradiación o emanación, procesión creativa, la cual, por otro lado, se gnóstica que, según veremos, es continua. Los helenos proponen un cosmos eterno frente a una concepción cristiana, gnóstica cristiana y judía. Está presente también en la gnosis judía. Una interpretación un tanto literal, digamos, simplemente acerca de la naturaleza del proceso de la creación del universo, que tuvo un principio temporal y tendrá un fin igualmente temporal. Bueno, hasta ahí con los primeros 3 capítulos. Y como un segundo pasaje en el que me gustaría detenerme antes de que vayamos directamente a cuáles son las ideas gnósticas según Plotino, censurables por los platónicos, vamos, por favor, al tratado, a la añada 5, tratado 8, los capítulos 7 y 8. Este es el segundo tratado de la tetralogía. 5.8 es el tratado número 31, en donde se habla acerca de este mundo, este universo, un pasaje que llama Igal que concibe Igal como una extraordinaria, le llama declaración de fe pagana. Aunque hay que hacer la observación de que pagano es el modo en que los cristianos llamaban a quienes se llamaban a sí mismos helenos, ¿no? A quienes se declaraban como helenos, no paganos, lo cual originalmente era una denominación peyorativa, ¿no? Era una manera de insultarlos. En 5.8 5.8, capítulo 7. Comienza el capítulo en la traducción de Igal. Dice, este universo, 2 puntos. Leo línea 1, capítulo 7, 5.8. Puesto que su ser, este universo, puesto que su ser y su modo de ser proviene de otro, ¿acaso pensamos que su hacedor ideó en su mente la tierra y pensó que debía estar en el centro y que luego ideó el agua y la ideó bordeando la tierra, después las demás cosas hasta el cielo, luego los animales todos, cada cual con su figura, todas las figuras que existen actualmente, sus vísceras internas y sus miembros externos, y que luego, una vez dispuestos en su mente todos los pormenores, se puso manos a la obra? No, ni era posible tal ideación.
¿De dónde se le iba a ocurrir la ideación de lo que jamás había visto? Esto es porque el demiurgo vamos a encontrar que razona, se pone en una especie de monólogo a pensar qué es lo que va a hacer, ¿no?, al crear. Ni acaso de habérsela inspirado a algún otro, le era posible ponerla por obra al modo como fabrican los actuales artesanos, valiéndose de manos e instrumentos. Manos y pies son posteriores. Queda, pues, que todas las cosas existían en otro y que luego, sin nada de por medio, por su cercanía en el ser, a otro apareció de repente un simulacro y una imagen de aquel, sea espontáneamente, sea por ministerio del alma. Esta distinción no hace el caso por el momento, o de algún alma. Lo cierto es que todas esas conjuntamente provinieron de allá y estaban allá en estado de mayor belleza, ya que son las de acá y no las de allá las que están contaminadas. Lo cierto es que todo, de principio a fin, está dominado por formas. En primer lugar, la materia por las formas de elementos, luego sobre estas formas hay otras formas y sobre estas otras. Y por eso tampoco es fácil dar con la materia, escondida como está bajo una multiplicidad de formas. Pero puesto que aún la materia es una última forma, y esto es una aseveración un poco problemática, todo este universo es forma, todas las cosas son forma, es que el modelo era forma. El cosmos, que es hacia donde se dirige la argumentación, es expresión de una inteligencia. Hay un arreglo, orden inteligente, armónico, bello y bueno, decíamos. La creación discurría, continúo, la creación discurría calladamente porque el hacedor era todo él, esencia y forma. De ahí que la creación fuera descansada y así de callada. Pero además era creación de un todo, porque la creación era un todo. No había pues obstáculo alguno, no hay fisuras, rupturas. Más aún ahora domina la creación, por más que los seres se obstaculicen unos a otros, pero ni aún ahora obstaculizan la creación, puesto que sigue siendo un todo. Y parecíame a mí que si nosotros fuéramos modelo, esencia y forma, a la vez que la forma operante en este mundo fuera nuestra propia esencia, también nuestra actividad creativa prevalecería sin esfuerzo. Aún así, el hombre, con altas, ese ser humano en un sentido inteligible, crea esta otra forma del hombre, con bajas, en el que se ha transformado. Pues convertido actualmente en un hombre, dejó de ser el hombre total, ese ser humano cósmico o esencial o total. Pero si deja de ser un hombre, camina, dice, por las alturas y gobierna todo el cosmos. Si deja de ser un hombre particular y se convierte en este antropos universal. Porque si se hace parte de un todo, crea un todo. Y además, esta referencia a un antropos universal, pues parece ser un eco del corpus hermético, entre otras cosas, o una temática, pues, en común. Y más abajo, en el capítulo 8, línea 5, vamos a leer un segundo pasaje de este bloque de 5.8. Capítulo 8, línea 5. Solo lo que se presenta como objeto primario de contemplación por ser forma y espectáculo propio de la inteligencia es también maravilloso de ver. Y por eso Platón, queriendo mostrarnos esto a la luz de lo que para nosotros es más evidente, representa al demiurgo acogiendo su obra, queriendo indicarnos con ello cuán maravillosa es la belleza del modelo y de la idea. Porque cuando uno se admira de cualquier obra realizada conforme a un modelo, de hecho siente admiración por el modelo conforme al cual está realizada la obra. Y no es de extrañar que no se dé cuenta de lo que pasa, porque tampoco los enamorados, ni en general los que están prendados de la belleza, se dan cuenta de que la causa de ello es la belleza de allá. La belleza de aquí es, la causa de la belleza de aquí es la belleza de allá, dice Plotino, la belleza inteligible. Ahora bien, un par de párrafos más. Ahora bien, Platón refiere al modelo lo de se maravilló. Perdón, ahora bien, que Platón refiere al modelo lo de se maravilló, lo muestra expresamente con las palabras que añade a continuación. Dice así,
Se maravilló y deseó asemejarlo más todavía a su modelo, tratando de indicar cuán bello sea el modelo mediante el recurso de decir que aún lo derivado del modelo es bello como imagen que es de aquel, porque si no fuera aquel, es bello sobremanera, bello con imponente belleza. ¿Qué otra cosa habría más bella que este mundo visible? Repito, porque si no fuera aquel, es bello, no sé si está bien aquí la edición, porque si no fuera aquel bello sobremanera, leo, porque si no fuera aquel es bello sobremanera, bello con imponente belleza, qué otra cosa habría más bella que este mundo visible? Y por eso no tienen razón los que vituperan este mundo, excepto naturalmente en cuanto este no es aquel. Y viene aquí, de hecho, a continuación, en el capítulo 9, las direcciones, las indicaciones, quiero decir, para realizar una suerte de meditación propiamente. Se opone, pues, la belleza del mundo frente a quienes vituperan este cosmos. Aquellos que exponen un desprecio del cosmos. Un cosmos que aborrecen, dice Plotino en 295, 525. Ahora, también cabe observar que si bien son escasos y un tanto laterales los planteamientos que hace Plotino en estos tratados acerca de la materia, en otros tratados, los planteamientos que hace Plotino acerca de la materia en realidad lo acercan, ¿no? La materia como raíz del mal, algo que luego Proclo va a discutir fuertemente contra Plotino. Pero estos planteamientos que también encontramos en Plotino lo acercan bastante a los gnósticos. Parece haber una cierta cercanía a este dualismo anticósmico en algunos aspectos de Plotino, en algunos aspectos de su obra, a pesar de la crítica explícita que hace en relación a ello Plotino. Vamos a las ideas gnósticas entonces, según Plotino. ¿Qué es lo que plantean los gnósticos? Los voy a referir al archivo de las citas, al PDF en donde están las citas. Antes me voy a detener un momento a ver. Hay más saludos por acá, gracias. Acerca del antihelenismo, perdón. El antihelenismo de Platón, nos dice Plotino, pero que no traten de fundamentar sus propias tesis ante sus oyentes recurriendo al escarnio y al insulto a los griegos. Más adelante, vituperando este universo, echando en cara al alma su consorcio con el cuerpo, criticando al gobernante de este universo, reduciendo al demiurgo a identidad con el alma y achacándole las mismas pasiones que a los particulares. Algo similar va a decir en relación a Sofía. Plotino va a sugerir que los gnósticos están proyectando el drama del alma particular como el drama de la hipóstasis universal del alma, relacionada con la figura del demiurgo. Si bien el demiurgo en la interpretación platónica estaría al nivel del nous o de la inteligencia propiamente, se identifica en cierto sentido con esta. Así ocurre en Plotino.
Pero Plotino reclama a los gnósticos que no entienden que están rebajando a la figura del demiurgo, el hacedor artista de este universo, a la identidad con el alma. Leo la siguiente cita. Pero juzgar del alma del universo por la nuestra es algo así como si uno, teniendo en cuenta el gremio de los alfareros o de los broncistas en una ciudad bien gobernada, criticara a toda la ciudad. No, sino que hay que tener en cuenta las diferencias del alma universal en el modo de gobernar en el modo de gobernar, perdón. Su modo de gobernar no es el mismo que el de la nuestra y nuestra no está atada. A diferencia de los planteamientos gnósticos, el alma del mundo para los platónicos, compuesta por las esferas de los 7 planetas tradicionales, cuyas órbitas transmiten orden, vida, orden e inteligencia a lo que Aristóteles llama la realidad sublunar, el mundo sensible o corporal. Por lo tanto, hay una naturaleza divina del alma, esto es buena e inteligente, no se puede atribuir maldad a la divinidad, plantea Platón. Pero los gnósticos ven en los astros justamente los arcontes, los subordinados del demiurgo, quienes se encargan de mantener aprisionadas a las almas en esta terrible realidad inferior. Por ello, la referencia al modo del gobierno del cosmos. Y a este respecto, elegí también la siguiente cita. Que dejen de lanzar los denuestos que lanzan a la ligera contra los seres estimables, en vez de mostrarles el profundo respeto que debieran. Es que tampoco puede haber razón para criticar el gobierno del universo. Un gobierno que, en primer lugar, hace ostensible la grandeza de la naturaleza inteligible. Porque si el universo procedió a vivir de tal manera que no posee una vida desarticulada, cual la de los animalejos que hay en él, que se crían constantemente de día y de noche por la abundancia de vida que hay en él, sino que es una vida coherente, transparente, abundante y omnipresente, manifestativa de una sabiduría inmensa. ¿Cómo no calificarlo de imagen transparente y bella de los dioses inteligibles? Este cosmos, ¿cómo no calificarlo de imagen transparente y bella de los dioses inteligibles? Esto es, de las formas. El cosmos, pues, es un viviente perfecto, una plenitud de vida articulada, va a indicar Plotino, cuya expresión máxima es la vida divina de los astros, va también a indicar en 2.9. Hay una relación con la sabiduría, diríamos en el caso de los astros, en la medida en que les corresponde el gobierno justo de los destinos, incluidos los destinos de los seres humanos. Esto no de un modo determinante fatal. Los astros no causan, va a decir Plotino, sino que significan o son expresiones del orden universal a manera de letras, ¿no? Una metáfora que emplea, tomada de la tradición babilónica. Pero los astros son dioses, en cierto modo. Esto es una identificación sobre la cual va a desarrollar Plotino en estos tratados, no solo en 2.9. A diferencia de la concepción gnóstica, que ve tragedias, cito, tragedias de espantos que imaginan en las esferas cósmicas, los efectos de los astros. Esto es 2.9, 13, 5.
Plotino va a insistir además la importancia de la encarnación del alma. ¿Para qué encarna? Para conocerse a sí misma, afirmará en otro tratado. Y estando en el universo, cito, pero si además este universo es tal que es posible alcanzar en él aún la sabiduría y morando aquí vivir conforme a las cosas de allá. Estando aquí es posible vivir sabiamente, no hay una gnosis que se vuelve plenamente tal tras la muerte, como aseverarían los gnósticos de acuerdo con Plotino. La cita que acabo de hacer es 29845. Y en relación a ello, también critica severamente Plotino el elitismo de los gnósticos, esto es que se concibe que son solamente unos cuantos elegidos los que alcanzarán um, esa perfección por medio de este conocimiento salvífico. Cito, es menester, eso sí, esforzarse por llegar a ser lo más perfecto, pero no creerse el único capaz de llegar a ser perfecto. Y lo mismo al respecto de la providencia exclusivista que plantean los gnósticos. La providencia no cuida por la totalidad del cosmos, sino solo por este grupo de elegidos, lo cual es absurdo para los planteamientos, en relación a los planteamientos platónicos acerca de la providencia. La tesis más absurda, la califica así Plotino, es aquella acerca de la caída de Sofía. Habla sobre ello en 2, 9, 10, 18. El plantear que hay una hipóstasis, un principio divino que sufre una falla, es una suerte de falla cognitiva, cuyo resultado es el nacimiento del demiurgo que crea el cosmos sensible, pero hay una caída, una ruptura, un exilio. Todo esto le parece absurdo a Plotino, así como la proyección del drama individual del alma particular, pero no habría que confundir entre el alma como hipóstasis y el alma particular. Y si regresamos al archivo de las citas, 2913, síguese que quien critica la naturaleza del cosmos no sabe lo que hace ni hasta dónde llega esta su osadía. Y esto porque desconocen la serie consecutiva, de primeros, segundos y terceros, y así sucesivamente hasta los postreros. Nuevamente el énfasis en la realidad como una serie consecutiva frente a planteamientos gnósticos como el que hacen los valentinianos, principalmente acerca de una suerte de límite, membrana, división entre el pleroma o la realidad inteligible y esa suerte de realidad rota, excluida, que sería entonces el estacárselo mundo sensible. Pero entre los reclamos que hace Plotino, también los habrá acerca de sus prácticas supersticiosas, podríamos decir, se les reclama el ser supersticiosos. En la siguiente cita se habla acerca de ello. No dejan inmunes a los seres trascendentes, porque cuando redactan encantamientos como para dirigirlos a aquellos, no solo al alma, sino aún a los que están por encima del alma, ¿qué pretenden sino que al recitar embrujamientos, hechizos y conjuros, les obedezcan a ellos y a su palabra, y se dejen atraer si alguno de nosotros es más experto en emitir el sonido exacto del modo exacto? Cantos, ruidos, bufidos, silbidos y demás voces, todas cuantas en sus escritos se dice que ejercen allá influjo mágico. Va a referir Plotino a la pretensión de los gnósticos de hacerse limpias, purificarse, limpiarse de enfermedades y demonios, lo cual no hay, vamos a ponerlo así, no habría nada de malo en sí. Porfirio, por ejemplo, va a hablar de el valor de las limpias o purificaciones para los filósofos, pero Plotino lo que rechaza es pensar que por el hecho de hacerme una limpia voy a estar yo purificado, puro en un sentido moral o virtuoso.
no tiene sentido hacerme una limpia si soy malo éticamente hablando. Quizás la limpia puede ser una herramienta útil, aparejada de una forma de vida virtuosa, pero si no hay virtud, pues entonces no tiene sentido la práctica como tal. Más o menos es lo que está criticando Plotino aquí. Y para finalizar este bloque y pasar a una última parte acerca de los reclamos éticos que hace Plotino a los gnósticos, me gustaría que vayamos al Tratado 5.5, el capítulo 9, en donde se habla del uno como bien en relación al mundo. Es decir, parte nuevamente de la exposición que hace Plotino en contraste con la de los gnósticos, según la cual el cosmos es el mejor de los mundos posibles, bueno, bello, inteligente, y no este lugar perverso del cual hay que huir, como aseveran los gnósticos. 559, 25. No, perdón, no es 559, 25. No, más bien yo estoy en el tratado equivocado. Disculpe. Un momento, por favor. Ok. Es línea 27 en la edición de Igal. Ahora bien, observa que este mundo, puesto que ningún mundo hay anterior a él mismo no está en un mundo ni tampoco en un lugar, porque ¿qué lugar cabe antes de que existe el mundo? En cambio, las partes del mundo están subordinadas a él y ubicadas en él. Empero el alma no está en aquel, sino aquel en el alma, porque tampoco el cuerpo es lugar para el alma, sino que el alma está en la inteligencia, el cuerpo en el alma y la inteligencia en otro. Pero distinto de este ya no hay otro donde aquel pueda estar. Luego no está ninguno, ni por tanto, no está en ninguno, ni por tanto, en ninguna parte. ¿Dónde están pues las demás cosas? En él, refiriéndose al uno. Luego ni está apartado de las demás cosas, ni está él en ellas, ni hay ninguna que lo contenga, sino que él las contiene todas. Y es por eso, bajo ese respecto, el bien de todas las cosas, porque todas existen en él y subordinadas a él, una de una manera y otra de otra. Y por eso unas son mejores que otras, porque unas son más seres que otras. Mas tú no trates de verlos a través de otras cosas, sino verás su huella, pero no a él. Bueno, aquí ya pasa a lo siguiente, pero hay una relación íntima, diríamos, entre el primer principio y el mundo como tal, no una ruptura o separación dualista, decíamos. Y para Plotino esto es fundamental al respecto del platonismo, al respecto de la interpretación de Platón. Un Platón, diríamos entonces, monista, hay una unidad dialéctica de los opuestos, que no una oposición dualista, de una ontología dualista, ¿no? Una oposición dualista de principios. Ahora, al respecto del elemento ético faltante, reclama Plotino, vamos nuevamente por favor al archivo de las citas. Esto es 2.9.15.25, o sea, nuevamente una cita del último tratado contra los gnósticos.
Y hay un nuevo testimonio contra ellos, el que no hayan compuesto ningún tratado sobre la virtud. Porque la verdad es que de nada aprovecha decir, mira a Dios, si no se enseña además cómo mirar a Dios. Es la virtud la que, avanzando a su perfeccionamiento e implantada en el alma con ayuda de la sabiduría, nos muestra a Dios. Es la virtud, repito, vuelvo a leer, la que avanzando a su perfeccionamiento e implantada en el alma con ayuda de la sabiduría, nos muestra a Dios. Pero la mención de Dios sin la virtud verdadera no es más que un nombre. Apuntamos al inicio, al hacer observaciones hermenéuticas introductorias a la filosofía de Plotino, apuntábamos a que se trata de un binomio hermenéutico, teoría práctica, y un elemento que determina la exégesis plotiniana, relacionado con la experiencia directa, con la práctica que debe realizar cada individuo que decide seguir esa paideia o ese método formativo platónico, en el caso de Plotino. Y otra ilustración acerca de la relación entre virtud y práctica, no solo teoría o discurso, en el caso de Plotino son, ya lo referimos, las técnicas meditativas. Hay una técnica meditativa indicada en 589, en donde hay que visualizar en la imaginación el cosmos como una esfera y realizar una serie de visualizaciones. Pero, en primer lugar, en este itinerario que plantea Plotino, cuya meta es la unificación del alma con el primer principio, el uno bien, el alma debe de asimilarse, el alma particular ha de asimilarse al alma del mundo, al alma del cosmos. El cosmos es el medio de conocimiento de lo divino, del mismo modo que la encarnación es parte de ese proceso. Dice Plotino en 2.9, 16, 40, está en las citas, quien está lejos de vislumbrar el mundo inteligible, pues no mira el sensible. Es necesario ver el inteligible, conocer el mundo inteligible por medio del mundo sensible, por medio de la relación con el cuerpo. Y esto es algo que los filósofos postplotinianos después de Jámblico, como ocurre con Proclo, Damasio, van a enfatizar mucho más, ¿no? Van a exponer un monismo no dual muy radical, que asimismo de un modo también muy radical van a apreciar positivamente el cuerpo, el eros, las emociones, la imaginación, el mundo. Frente a este, dice Plotino, odio contra el cuerpo. Como si hubiera una envidia de parte de los dioses, también dice en 2.9, 17. En 2.9, 18, cito, nos habla de, cito, aquellas doctrinas suyas que nos hacen huir del cuerpo odiándolo desde lejos. Sin embargo, uno no puede evitar pensar en la primera línea de la vida de Plotino que escribe Porfirio, quien refiere a cómo Plotino parecía estar avergonzado de estar en su cuerpo. Y quizás esto, bueno, pues ilustra esa relativa ambigüedad que uno puede detectar en Plotino, que detectan los platónicos posteriores, desde luego, en su relación con el cuerpo. Si bien, a final de cuentas, cabe decir, Plotino afirma claramente la bondad, belleza, sabiduría del cosmos. Siguiente cita para ir concluyendo. Los que se han hecho buenos, es decir, a los que no son cuerpos, sino almas en cuerpos, y capaces de habitar en ellos del modo más próximo a como habita en el cuerpo universal el alma del universo, y esto es parte de las indicaciones que va a dar Plotino a los estudiantes,
convertirse en almas capaces de habitar del modo más próximo a como el alma universal habita el cuerpo universal. Continúo con la cita. Y esto consiste en evitar choques y en no dar oído a las impresiones placenteras que nos asalten desde fuera, ni turbarnos por cosas que se presenten a la vista, por duras que sean. Ejercitar una suerte de desapego, diríamos. Ahora bien, el alma del universo no es golpeada porque no tiene por quién, mas nosotros, aún estando acá, podemos repeler ya los golpes por la virtud, sí, por nuestra magnanimidad. Unos nos llegan amortiguados y otros, por nuestra fortaleza, ni siquiera nos impactan. Y hechos poco menos que inmunes a los golpes, podemos emular al alma del universo y a la de los astros, y alcanzando un estado rayano en la semejanza, podemos correr a la misma meta y gozar también nosotros del mismo espectáculo, toda vez que también nosotros estamos bien pertrechados por nuestro natural y nuestros cuidados. Ellos, los gnósticos, en cambio, están bien pertrechados desde el principio. Ya por ser bautizados o por ser iniciados, están como automáticamente habilitados. En cambio, para nosotros, dice Plotino, bueno, hay una tendencia innata hacia el uno bien, pero se requiere del estudio, del ejercicio de la virtud y de recorrer un itinerario que tiene diferentes estadios, el primero de los cuales va de la naturaleza, de la vida corporal a el alma del mundo, es decir, asemejarse a esa alma universal, para de ahí el siguiente paso, la inteligencia y finalmente ese misterioso último paso, contacto con el primer principio de todo, el uno bien. Pero me traje esta cita a colación en tanto que afirma la importancia de la relación entre el alma particular y el alma del mundo. El alma del mundo en el pensamiento cristiano, en el llamado platonismo cristiano, va a quedar prácticamente desvanecida. Desaparece en Agustín, desaparece en Dioniso de Areopagita, claro, estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Dicho todo muy rápidamente, pues, pero ese lugar lo toma la iglesia, que se convierte en una especie de hipóstasis, aunque el alma del mundo, el alma del cosmos, queda eclipsada en estas interpretaciones del platonismo, la cual tiene una función, pues, fundamental para la filosofía práctica de Plotino, no solo en términos discursivos. Para concluir entonces con esta exposición, me gustaría cerrar con una segunda cita de Plotino acerca de los gnósticos y la exposición que hace a sus alumnos sobre sobre las ideas que los gnósticos tienen. Es la última cita en el archivo, es 2-9-14-35. De todos modos, han quedado patentes tanto el carácter como la finalidad de la doctrina de estos, porque por este motivo, más que por otro, hemos hecho mención de esos demonios. Las teorías restantes se las dejo a ustedes para que leyéndolas las examinen y consideren en todo punto lo siguiente, que el estilo de filosofía a que aspiramos nosotros, además de todos sus otros valores, da muestras de juntar la sencillez de carácter con la pureza de pensamiento. Nuestra filosofía aspira a la dignidad, no a la presunción, combinando la intrepidez con el razonamiento, con una gran seguridad y cautela y muchísima circunspección. Compárense con tal ideario los otros. El seguido por los otros está constituido por características diametralmente opuestas, dice Plotino. No quisiéramos ser más explícitos, pues este es el modo de hablar sobre ellos que parece decir bien con nosotros. Y con ello también yo concluyo agradeciéndoles su atención y bueno, vamos a proceder entonces a ver las preguntas que pueda haber. Permítame, vamos checando. Les agradezco sus comentarios. Refresco lisérgico. Partiendo de esa proyección
que menciona del alma particular al alma cósmica. Se puede hablar de que hay en Plotino una crítica al antropomorfismo. Bueno, él no lo relaciona directamente con la figura del antropos, aunque indirectamente vimos que sí hay una mención, pero bueno, la respuesta inmediata es que sí, creo que se podría hablar que hay una cierta crítica a lo que parece, sí, a lo que parecería un antropomorfismo en el que incurren los gnósticos. Espero eso responda. Alexandros, saludos, gracias. Ramón nos pone una cita, Plotino, el filósofo contemporáneo nuestro. Ok, es lo que yo refería del inicio justamente de la Vita Plotini. No se nos presenta aquí un Plotino que desprecia el mundo sensible. Pues no necesariamente me parece a mí, ¿no? Aunque, pues, repito, efectivamente hay, gracias Claudia, saludos igualmente, hay hay una tendencia gnóstica, por decirlo así, en Plotino. Se ha llegado a sugerir que quizás Plotino fue gnóstico antes de ser platónico, esto es, antes de encontrarse a su maestro Amonio. A final de cuentas, Plotino se instruye en Alejandría, que es uno de los principales centros del desarrollo del gnosticismo, precisamente, ¿no? Pero me parece que en última instancia no hay un desprecio del mundo sensible. Ahora, creo que también cabe preguntarse si esta visión que tenemos de Plotino, pues no está precisamente influenciada por el retrato que hace Porfirio, ¿no? Porque, bueno, pues esto lo plantea Porfirio. Ahora, en Platón ocurre algo similar, ¿no? Y es que hay que tomar en cuenta el contexto de los planteamientos. Esto es lo que yo respondería. En el Fedón se hacen aseveraciones muy duras acerca del cuerpo, de la vida corporal, pero esto es en el contexto de la inminente muerte de Sócrates, esto es en el contexto de la discusión acerca de la muerte. En otros pasajes, como ocurre en el Timeo y en el Fedro, se afirma la extraordinaria belleza del mundo, o pensemos en el libro 10 de las leyes, ¿no? de Platón, donde se expone la llamada teología astral, que implica pues esta continuidad creativa entre lo inteligible y lo sensible, que asegura la belleza, bondad del cosmos tanto como es posible, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, si no, bueno, pues ya estamos en el tiempo propiamente. Les agradezco la paciencia, sobre todo dado que al inicio tuvimos problemas con la conexión, pero me parece que pues de momento entonces esto sería todo. Antes de concluir la transmisión, al respecto de la bibliografía, incluí un artículo que tiene referencias básicas sobre el gnosticismo que puede ser útil. Y pues también mencioné el texto de introducción a Plotino de Malena Tonelli. Échenle un ojo al video de Malena en su participación hace 2 semanas y al texto que lo pueden encontrar en internet, además de otros artículos de Malena y también de Gabriel Martino acerca de la cuestión del exégesis. Está el video de su participación la semana pasada, vale mucho la pena que le puedan echar un ojo. Hizo Gabriel, creo que planteamientos muy interesantes. Y desde luego, pues cabría mencionar la edición que hace Marisabel Santa Cruz y María Inés Crespo, de una traducción, es una antología con una traducción de diversos pasajes de Plotino, trae una excelente introducción.
la introducción de Igal a su traducción completa de las Eneadas de Plotino en Gredos es muy buena, aunque técnicamente es más compleja, mucho más demandante. Y pues bueno, me parece que eso es todo. Si ya no hay ninguna pregunta, me parece que ya no. Pues Luis, Luis y bueno, los demás miembros del seminario, les agradezco y pues me parece que dejamos aquí, finalizamos pues la transmisión. Muchas gracias, saludos, hasta luego.